Queridos amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Platiquemos. Gracias por estar siempre en sintonía de este espacio televisivo o a través de las redes sociales. En esta ocasión, estamos empezando un nuevo mes y un mes que, Juan José, celebramos lo que es la palabra de Dios. Así es, Valerio, yo creo que estamos emocionados en esta nueva temporada, Valerio, porque vamos a estar hablando de la Biblia, Valerio, y que justamente cae en este mes de agosto. Exacto, estamos en el mes de agosto. Para los que están visualizando en septiembre, en octubre, en noviembre, no sé en qué mes vayan a visualizar otras personas, pero en el momento que estamos transmitiendo este episodio, estamos en el mes de agosto, y en el mes de agosto en Guatemala, y tengo entendido en Centroamérica también, se celebra el mes de la Biblia, la palabra de Dios. Primeramente, para entender un poquito con José sobre la palabra de Dios, a veces nos hacemos la pregunta, Juan José. A veces nacen en nosotros dudas acerca de la palabra de Dios, si realmente dice la verdad, realmente la Biblia dice la verdad o solo es una verdad relativa. Digamos, vivimos en un mundo relativo donde ahora a lo mejor mi comida favorita es XY plato, pero aquí al otro año ya puede cambiar. Así también en los gustos musicales. Si te preguntara ahora cuál es tu canción favorita, me dirías una, y te pregunto el otro año, seguramente me vas a decir que es otra canción. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a ser relativos, cambiamos, pero la palabra de Dios no es relativa, Juan José. Sí, exacto, Valerio, y tal como mencionabas en Mateo 24:35, si no estoy mal, Jesús dijo que los cielos y las tierras van a pasar, pero mi palabra, algún punto, un coma, jamás va a pasar de su palabra, Valerio. Yo creo que, y ahí están las verdades también, Valerio, tal como mencionabas en cuanto a los gustos musicales, porque sí, normalmente muchas veces nosotros como seres humanos cambiamos en cuanto a gustos, pero la Biblia, Valerio, tal lo que había dicho, cada palabra, Valerio, jamás va a cambiar. Jamás se puede, Valerio, como que malinterpretarlo tal vez de una forma. Es que el año pasado esto nos trataba de decir, y ahora ya nos está queriendo decir, no, Valerio, la Biblia pues es muy claro, lo dijo Jesús, que no van a pasar, Valerio. Exactamente, y algo que mencionabas con José, ni un punto, ni una coma, ni dice Apocalipsis, ni una J pasará de alto. Si esto es la palabra de Dios, tiene que cumplirse. Y dice Apocalipsis, maldito fuera aquel que le quitara una coma, un punto, una J a la palabra de Dios. Y 2 Timoteo 3:16, donde nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Y resulta, con José, que en el griego esta palabra toda significa, hay ciertas alteraciones. Hay algunas versiones que estaba leyendo últimamente, dicen cada escritura, y esa es la versión más cercana al original griego, porque digamos las traducciones que conocemos, casi todas las traducciones dicen toda la escritura es inspirada por Dios. La Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, nueva traducción viviente, Nueva Biblia Viva, Dios habla hoy, al día, tantas versiones, y la mayoría de estas versiones que conocemos nos enseñan toda la escritura es inspirada por Dios, pero algunas versiones nos enseñan cada escritura es inspirada por Dios, y es lo más semejante a lo que Pablo le dijo a Timoteo. Cada escritura, ¿qué quiere decir esto? Cada palabra, cada punto, cada coma, cada letra que está escrita, cada número que está escrito en la Biblia es inspiración de Dios. Entonces, y esta de inspiración, a lo mejor nosotros tenemos un concepto. Yo pensaba, digamos, cuando leía toda la escritura es inspirada por Dios, entonces Dios como que se inspiró, y como un poeta se inspira a escribir un poema, o un cantante, un cantautor, tiene un momento de inspiración y empieza a escribir. Dios no se inspiró de esa manera, sino que el original griego habla de aliento, no me acuerdo exactamente la palabra, pero la respiración de Dios, dice, lo que es la inspiración es la respiración de Dios. Queda a entender
una exhalación. Dios exhaló la palabra de Dios y por eso es viva y eficaz, tiene vida. Y la palabra de Dios, decís, es la palabra absoluta, la verdad absoluta, no cambia. Pasan años, pasan culturas, pasan modas, pasan las generaciones y la palabra de Dios permanece. ¿Por qué? Porque es una verdad absoluta, Juan José. Sí, Valerio, tal la palabra que mencionabas acerca de inspiración y justamente yo creo que hoy en día, Valerio, yo creo que esta palabra lo hemos entendido muy, pero muy mal, porque tal como decías, es que hoy en día es muy común decir que un artista o tal vez un joven enamorado, una señorita diga, es que ahorita vengo inspirado, quiero escribir tal cosa, o quiero escribir tal letra, Valerio. O cuando decimos, es que siento que hoy Dios me inspiró. Pero tal como mencionabas, Valerio, en la palabra original de inspirar, Valerio, hoy en día muchos dicen que ya no se puede dar porque esa es la inspiración de Dios, porque en aquellos tiempos cuando Dios inspiró a esas personas, eran palabras de Dios, eran inspiraciones que venían de parte de Dios, la respiración de Dios tal como mencionabas. Y hoy en día creo que esta palabra casi ya no puede tener tanto sentido porque Dios ya no nos puede decir, creo que me faltó parte de la Biblia y yo te digo, mejor escríbela. No, sino que la Biblia ya está completa y por lo tanto, Valerio, como que decir, la palabra inspiración, yo sí creo que hay que pensarlo 2 veces, ¿dónde es que vamos a usar esa palabra? Sí, por eso, Juan José, yo siempre sostengo cuando alguien me dice, mira, el Señor dice tal cosa. Entonces yo digo, ¿en qué capítulo y versículo lo dice? Porque no es solo, dicen los evangelios que Jesús en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos milagros, si en tu nombre decíamos profecías, en tu nombre. Esto quiere decir que mucha gente se dice el Señor, pero realmente queridos hermanos, a lo mejor alguna vez lo hemos dicho y el Señor dice tal cosa, preguntémonos, ¿es realmente Dios el que me está hablando? ¿O solo es una emoción mía? Porque a veces solo es una emoción nuestra querer decirle algo a una persona, pero tengamos cuidado con esto de decir, esto dice el Señor, porque la palabra escrita ya está. Sin embargo, Dios también nos da palabras de aliento actualmente, pero esto no quiere decir que entra al canon bíblico. No entra, porque a lo mejor es una palabra puntual para una situación en este momento. Y también, Juan José, para basarnos, ¿por qué decir realmente la Biblia dice la verdad? ¿O será la Biblia un libro más en la historia? ¿O solamente será el libro más vendido, el libro más traducido, el libro más impreso? Y ahora creo que es uno de los libros más descargados en las aplicaciones. La Biblia realmente tiene algo especial y claro, tiene el aliento de Dios. Tiene el aliento de Dios. Y para también asegurar, Juan José, que la palabra de Dios, que la Biblia dice la verdad absoluta, primero tenemos que preguntarnos, ¿quién la inspiró? Ok, ya sabemos que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la primera palabra, desde el alfa hasta el omega de Apocalipsis, Dios lo inspiró. Dios inspiró cada palabra en este hermoso libro que contamos hoy día. Dios es el inspirador, Él es el autor de la Biblia. Ahora, ¿quién es Dios? Apocalipsis dice que Él es el fiel y verdadero. Entonces, si el fiel y el verdadero, el que no cambia, el Dios veraz, dice las Escrituras, es un Dios veraz. Él es de verdad, Él no miente. Él no es hijo de hombre Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él inspiró la palabra. Entonces, esto nos da la seguridad. Si ese Dios que es fiel y verdadero, inspiró esta palabra, entonces lo que dice es verdad. Lo que dice es fiel. Lo que dice no cambia. Dios dice en las Escrituras es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Entonces, si Él inspiró su palabra y Él aseguró estando en la tierra que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de existir,
Entonces, si Él dio esa inspiración, entonces la palabra de Dios es eterna. Es una bendición que tenemos como el contar con la Biblia actualmente. Valerio, y hablando de la verdad acerca de la Biblia, Valerio, yo creo que la Biblia es el único libro en la historia, Valerio, de que cuenta con más de 40 autores distintos y en diferentes épocas, Valerio. Y el conjunto de la Biblia, Valerio, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, Valerio, yo creo que tomaron muchos años para poder juntarlo todo, Valerio. Y lo sorprendente, Valerio, es que todo coincide, Valerio. Creo que no hay error, ninguna palabra está fuera de contexto, Valerio. Todo lleva una línea, Valerio, tanto como desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer libro que fue escrito hasta el último libro que fue escrito, Valerio. Todo se lleva de la mano, Valerio, y no fueron en el mismo tiempo, Valerio, sino que tardaron, si no estoy mal, Valerio, más de 1500 años en escribirse la Biblia. Yo creo que tomó mucho tiempo también, Valerio, hallar los manuscritos originales y luego traducirlos. Y se siguen encontrando. Se sigue encontrando, Valerio, y es sorprendente también porque todo se está llevando de la mano en cuanto a la historia, lo que la Biblia nos está diciendo. Yo creo que no hay otro libro en la historia, Valerio, que podamos decir que, tal vez sí se tardó tanto tiempo en escribir, pero quizás solo tuvo un autor o dos autores, pero la Biblia, Valerio, llevó más de una década, Valerio. Más de un siglo, más de un milenio y medio. Dicen los estudiosos que la Biblia se escribió en promedio de 1500 a 1600 años. Entonces es un lapso muy grande, un lapso increíblemente grande, y más de 40 escritores. En su mayoría no se conocieron. En la literatura no existe un compendio de libros de tal similitud. No existe. Y considero que no existirá. Hay compendios de libros, hay enciclopedias, pero cada autor, cada científico pone su teoría, pone su punto de vista en un tema específico, pero y en su mayoría estos libros que se hacen, por decirlo así, mancomunados, los autores tienen que coincidir en alguna reunión, platicar, para quedar en algún acuerdo, qué escribir y qué no, qué descartar y qué aportar. Pero la Biblia, en esos tiempos no había internet. No se conocían las personas, pero sin embargo coincidían en el mismo mensaje: el amor de Dios hacia la humanidad. Porque conocían al mismo Dios, Valerio. Todos los autores conocían al mismo Dios, pero ellos no se conocían tal como decías, Valerio. Y el resultado, pues, la Biblia, Valerio, que tenemos impreso en digital, en audio, Valerio, y quizás hasta en audiovisuales también, Valerio. Y el resultado, pues sí, llevó mucho tiempo. Sí, llevó mucho tiempo, y Juan José, realmente es un milagro el tener la Biblia. Yo le digo a las personas con quienes comparto la palabra de Dios, el contar con la Biblia es un milagro, porque no existe tal cosa en la literatura. No puede existir humanamente, esto es imposible, y por eso se cumple lo que Jesús dice: lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Dios unió culturas, porque la Biblia no solo fue escrita en un lugar, en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes épocas, en diferentes culturas, contexto histórico, idiomas. Está escrito en 3 idiomas diferentes: el griego, el arameo y el hebreo. Son 3 idiomas, pero y hoy les compartía a unos niños. Miren, les enseñaba una Biblia grande y wow, qué grande está esa Biblia, qué pesada, ok. Aquí les enseñó otra, una mini Biblia de ese tamaño, de llavero, literal, pero también es la Biblia. Si usas una lupa puedes leer esa Biblia. Y los niños, es una chiqui Biblia, que no sé qué. No tiene los libros. Claro que sí tiene, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia actualmente puede tener diferente color, tamaño,
traducción, pero todos llegan al mismo mensaje. Dios nos ama, es el mismo mensaje. El mensaje de toda la Biblia de que hay un plan para rescatar a la humanidad. Que vendría un Salvador, que vendría un Redentor a rescatarnos de nuestra condición de pecado. Y es el mensaje de la Biblia. Y Juan José, hablar de la Biblia es tan hermoso, digo yo, porque es un milagro, Juan José, es un milagro el tener la Biblia. Incluso yo leí hace unos años que en una ocasión que ya quedaban pocos ejemplares de la Biblia. Pocos ejemplares de la Biblia, y se enteraron que, digamos que en una escuela, no recuerdo en qué lugar exactamente, en una biblioteca o algo así, se enteraron que había un ejemplar de la Biblia. Quemaron el establecimiento para hacer desaparecer la Biblia. Resulta que se quemó el edificio, se quemaron todas las cosas en el edificio, y la Biblia que estaba en esa instalación, cuando las personas terminaron de apagar el incendio, milagrosamente estaba frente a las instalaciones intacta. Dios diciéndole al hombre: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de existir. Existía otro hombre, un filósofo, si no estoy mal, en Inglaterra, que él decía: no, la Biblia no dice la verdad, la Biblia solo dice son historias inventadas, es un Dios inventado, es un Dios de la imaginación. Y la cosa es de que este hombre, después de decir esto, dura cosa es pelear contra Dios, decía el apóstol Pablo, es como pelear con una serpiente. Y dice que este hombre, no recuerdo el nombre, pero dejaremos el nombre en los comentarios si están viendo en YouTube o en Facebook. Vamos a dejar el nombre de este hombre que está en la historia. Esto está en la historia. Este hombre, yo voy a pelear hasta el último día con tal de que la Biblia ya no se siga difundiendo. En ese entonces eran los escribas que hacían ejemplares de la Biblia. Los ejemplares eran costosos porque eran hechos a mano. Y él decía, no, que yo voy a pelear cuando yo muera, ninguna Biblia más será vendida. Ningún ejemplar más de la Biblia va a salir. ¿Y qué pasó? A los años se vuelve homosexual. Después se vuelve loco. Dice la historia que él mataba su cabeza contra el piano que estaba en su casa. Lo llevaron a un manicomio y murió. Y resulta, Juan José, que años después se inventó la primera imprenta, la imprenta de Wittenberg. La imprenta de Wittenberg, y el primer libro que se imprimió en la imprenta de Wittenberg fue la Biblia. Y resulta que esa imprenta está ahora como museo en la casa de este hombre. Dios burlándose del hombre. No podemos burlarnos de Dios. La palabra de Dios es viva. Y la Biblia se sigue difundiendo. La Biblia se sigue imprimiendo. Gracias a Dios, la Biblia sigue llegando a países no alcanzados ahora. La Biblia, la palabra de Dios, yo he visto videos que me conmueven. A veces nosotros, la Biblia, ¿y dónde tengo mi Biblia? A veces la perdemos en el cuarto o lo perdemos en alguna parte. Pero hay gente que llora al recibir un ejemplar de la Biblia. ¡Qué bendición recibir una Biblia! Y el Salmo 19, 7, 9 dice: la ley del Señor es, perfecta. Infunde nuevo aliento. Sus mandamientos, dice, son fieles. Entonces los mandamientos de Dios están en la Biblia, son fieles. Dan sabiduría a los sencillos. Las normas del Señor, las reglas del Señor son justas. Traen alegría al corazón. Los mandamientos del Señor son claros. A veces la Biblia es tan clara para nosotros. A veces las personas, es que yo no he estudiado, pero la palabra de Dios es sencilla. Fue escrito para nosotros. Dice: dan luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Dice: los decretos del Señor son verdaderos y justos. La palabra de Dios, Juan José, es un regalo.
es uno de los regalos más inmerecidos que Dios nos ha dado. Sí, exacto, Valerio. Tal como mencionabas, yo creo que la Biblia es el único libro, Valerio, que ha pasado varios hechos históricos en cuanto a la humanidad, Valerio, porque yo creo que desde su inicio fue prohibido. Yo creo que desde un inicio han querido, Valerio, destruir la Biblia, que ya no haya otro ejemplar más, pero la historia vemos que es muy diferente, Valerio, porque tal como decías, eso demuestra más el poder de Dios, porque creo que el libro es el libro más vendido en todo el mundo, Valerio. Yo creo que ha sido prohibido, Valerio, pero aún así ha llegado, Valerio, porque es luz, porque esa es la palabra de Dios, Valerio, porque fue la inspiración de Dios y seguirá siendo la inspiración de Dios, Valerio. Y si no estoy mal, creo que un profesor una vez nos contaba que en la historia humana, que creo que, si no estoy mal, en cuanto a cuando el hombre pisó por primera vez la luna, él comentaba que se llevaron una Biblia para ver cómo era la creación de Dios desde afuera, observando. ¿Qué nos da a entender eso de que la Biblia, tanto que ha estado en la tierra y ha estado fuera de la tierra? Quizás como que demuestra, Valerio, yo creo que sí, tiene mucha autoridad la Biblia, Valerio. Exacto, pues la palabra de Dios es autoritativa, porque Dios dice el Salmo 24, si no estoy mal, dice que el cielo de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué es de Dios? ¿Por qué le pertenece? Fácil, vamos a Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador, Él es el autor. Por lo tanto, como Él creó, Él es el dueño absoluto. Él es el dueño, Él es nuestro dueño. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Él es el soberano por sobre todas las cosas. Queridos amigos, le damos gracias por estar en sintonía de Platiquemos. Queremos invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos como Platiquemos GTV en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y los invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube para estar al pendiente de todos los episodios. Así también queremos invitarlos a que visiten este restaurante tan hermoso acá en Santiago Atitlán, restaurante Café Arte, ubicado a la orilla del lago más hermoso del mundo, el lago Atitlán. Visítenlos, síganlos en sus redes sociales. Si quieren reservar y todo el asunto, pueden encontrar sus contactos a través de las redes sociales. Están como Restaurante Café Arte Atitlán. Así que la invitación cordial es que los visiten. Aquí no se van a arrepentir, realmente no se van a arrepentir al visitar este restaurante que también nos ha brindado el espacio de esta ocasión poder filmar estos episodios acerca de la palabra de Dios. Sí, así que, queridos amigos, queremos ya para terminar este episodio, la palabra de Dios con José nunca pasará de moda. Nunca pasará de moda. Y yo me acuerdo de una historia de unos misioneros que nos contaron, una base misionera. Ellos estuvieron en un país no alcanzado por Asia. Dice que ahí la condena era pena de muerte por difundir la Biblia. Es prohibido, creo que Corea del Norte, o sea, Corea del Norte, ellos se fueron a ese país no a regalar de puerta en puerta, sino que se ponían en un parque, como que dejaban olvidada una Biblia, como que se les olvidaba un libro y la gente lo recogía, y así era su manera de difundir la Biblia, en este país que está prohibido y es condena, pena de muerte difundir la palabra de Dios. Dice que estas dos personas estaban compartiendo la palabra de Dios y una vez los del Estado los vieron y empezaron a perseguirlos. Son mujeres, ellas empezaron a ser perseguidas y dice que alguien las entró en un carro
vengan, entrense, yo las voy a ayudar. Entraron en un carro, les dijeron, pasaron control de migración y todo. Pararon en Alemania, si no estoy mal, o en Italia. Llegaron a Italia y desaparecieron esas personas. Literalmente pasaron la frontera, estaban ya en un lugar seguro, donde las autoridades los resguardaban. Y estos hombres desaparecieron. El carro que las llevaba no aparecía. Era Dios cuidando a sus mensajeros. Entonces, la palabra de Dios va a llegar hasta el último rincón de la tierra. Y nosotros también tenemos que contribuir para hacer llegar esta bendición que nosotros ya tenemos, la bendición de contar con la palabra de Dios. Y Juan José, continuamos la próxima semana. Sí, Valerio, yo creo que en cuanto a la Biblia, sí, tenemos mucho de qué hablar y de qué aprender en este mes, Valerio, y Dios primero. Seguiremos continuando en el próximo episodio. Los invitamos a que compartan este video con sus amigos, con sus seres queridos y comenten algún dato que sepan de la Biblia, será emocionante. Y también en los próximos episodios tendremos algunas sorpresas para ustedes, así que queremos que estén al pendiente. Si solo nos están viendo por los canales de televisión, los invitamos a que vayan a suscribirse a nuestro canal, que ahí será la dinámica para ganarse algunos premios. Ya en los próximos episodios les haremos saber cómo participar y cuáles serán los premios. Así que bendiciones, amigos, nos vemos en una próxima si el Señor así lo permite.